Tiempo de entrevista aquí en Informe Capital. Vamos a dialogar hoy con Daniel Peña, diputado reelecto. Antes lo había sido por el lema Partido Nacional. En las últimas elecciones fue electo por el lema Partido de la Gente. Daniel, bienvenido a TV Ciudad. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Va para un cuarto de siglo en el Parlamento. Casi, soy de los jóvenes viejos ya, digamos. Subimos en el 2000 por primera vez. El otro día le estaba contando a un amigo cómo mi primera ley fue en marzo, mi primera ley presentada y aprobada. Proyecto presentado y aprobado. Proyecto presentado y aprobado en el mismo marzo, que fue la compatibilidad del trabajo del discapacitado con la pensión en marzo del año 2000. Claro. Así que hace ya unos añitos. Sí, gobierno en aquel momento del Partido Colorado, después vino la época del Frente Amplio y ahora la futura coalición. Y ahora la futura coalición, así que vamos a pasar distintos escenarios y distintas... digamos, yo creo que va a volver un rol parlamentario que se había perdido, pero estos últimos 15 años de gobierno el Parlamento en sí perdió mucho peso por cómo estaba la dinámica parlamentaria, digamos, había una mayoría absoluta que prácticamente la dinámica o las tomas de decisiones dejaban un poco por fuera al Parlamento, el propio Frente Amplio. Las decisiones las terminaban tomando los líderes de cada sector y después venían las cosas prontas al Parlamento Nacional. Creo que eso es lo que más va a cambiar en esta legislatura, digamos. Si bien hay una coalición, somos 5 partidos y donde, bueno, la negociación parlamentaria creo que va a tener otro rol. En los últimos 15 años usted fue parte de bancadas opositoras. Está bien decir que a partir del 15 de febrero y más del 1 de marzo, cuando asuma el nuevo Poder Ejecutivo, será un legislador oficialista, ¿o usted no lo definiría así? Bueno, lo definiría que sí soy un legislador que integra la coalición que va a gobernar. La denominada coalición multicolor, según la calle Pou, lo dice. La coalición multicolor, exactamente. Es el único representante del Partido de la Gente en el Parlamento. ¿Cómo es ser la única persona elegida por un lema? A ver, es una experiencia nueva también para usted. La verdad que es la primera vez, veremos. Siempre nos tocó formar parte de sectores grandes, aunque en particular... siempre fui electo de forma personal, digamos, ¿no? Siempre tuve un accionar bastante independiente. Creo que esta es la única vez que logré visualizar eso, ¿no? Pero siempre encabecé las listas, por lo cual me tocó siempre tener un rol más de candidato propio. Pero sin lugar a dudas que esto de estar en un partido que por ahora es con un legislador solo, dentro de una lógica que también igual va a cambiar. No es lo mismo a veces seguramente estar siendo solo independiente y fuera de los gobiernos o del accionar, algo que hoy, por ejemplo, tuvimos reunión de bancada con la coalición multicolor, entonces... Con los otros 4 partidos. Va a haber un funcionamiento de coalición, eso creo que es importante destacar y destacable, por lo cual la coordinación con el resto de los partidos es importante, funciona por lo menos a nivel de diputados. Hace ya un tiempo que nos venimos reuniendo todas las semanas y eso hace también a que la dinámica sea mucho más colectiva, ¿no? Ya que hablamos del Partido de la Gente, hoy La Diaria informó que el partido no presentará candidaturas a las intendencias en ninguno de los departamentos del país, lo cual llama la atención porque en su momento había dado mucho que hablar la convocatoria lanzada por el líder partidario y quien fuera candidato a la presidencia, Edgardo Novic, de recibir postulaciones de personas aspirantes y seleccionarlas para que fueran candidatos a intendencias y municipios, o por lo menos a intendencias, a través de consultoras. Finalmente el partido no tendrá candidaturas propias y a su vez también informa hoy La Diaria que el viernes venció el plazo para la renovación de las autoridades partidarias, que eran provisorias, por lo que en este momento formalmente el Partido de la Gente está acéfalo. ¿Qué dice usted de este proceso que habla de cierto deterioro institucional en el Partido de la Gente? Bueno, sin lugar a dudas, nos debemos, el partido tiene que tener un funcionamiento institucional. Somos un partido que llegamos a los 500 votos y después se llegó al nivel parlamentario y tiene que tener una vía institucional que hasta el día de hoy no ha funcionado. Esa es la realidad. Como todo partido tiene una mesa ejecutiva que debe dirigir, esa nunca fue citada y eso no permitió que hubiera un funcionamiento partidario acorde a discusiones en donde uno pueda
discrepar o asentir, ¿no? La realidad hace a que también la última convención, que fue en agosto, marcó 180 días para que esa propia mesa ejecutiva llame a la convención. Vencidos este viernes, ¿no? Yo lo mencionaba. Vencido el viernes pasado. Y bueno, sin lugar a dudas, se llama a la urgencia de poder tener autoridades y que esto pueda cambiar. Yo tengo la particularidad de que no soy convencional, tampoco, ¿no? Yo me reservé, y toda mi agrupación se reservó para las elecciones municipales. Que ahí voy a la otra pregunta. Si bien no vamos a tener candidaturas propias como partido, sí vamos a participar activamente en todas las elecciones municipales. ¿Habrá candidatos del Partido de la Gente bajo otros lemas, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la lista 3 millones prácticamente va a salir en todo el país, apoyando en la mayoría de los departamentos en acuerdos con candidatos del Partido Nacional, pero vamos a tener un rol activo. Si bien no fue oficial porque no se pudo proceder formalmente ante la Corte Electoral, porque tendría que haber sido una nota de la mesa ejecutiva a la cual no se reúne, el miércoles 6 en Agado de Atlántida, cerca de 200 convencionales de todo el país de la lista de 3 millones, sí nos reunimos, sí tomamos decisiones, sí vamos a participar en muchas de las instancias municipales, porque bueno, también es cierto que hay muchos compañeros que se reservaron y que bueno, van a tener la oportunidad de trabajar en estas elecciones municipales. ¿Habrá candidaturas a juntas departamentales, municipios o también a intendencias con candidatos o candidatas? A intendentes no, particularmente bien. No, en primera figura, ¿no? Sí. Sí a nivel de municipios y a nivel de ediles. Me quedé pensando cuando lo escuchaba repasar el proceso y la situación actual del Partido de la Gente, y eso me llevó a volver a la nota periodística que le mencioné, en la que se dice en la diaria que hay personas, militantes partidarias que están interesadas en juntar firmas para activar los mecanismos partidarios que la propia gente de la convención puede activar, tratando de atravesar este trance y constituir nuevas autoridades. ¿Usted participa de ese movimiento, digamos? Acá hay dos mecanismos, ¿no? Un mecanismo que venció, que hubiera sido el correcto, que la mesa ejecutiva llamara autoridades, al cambio de autoridades y a la convención. Y el otro proceso es en el que los convencionales se organizan para nombrar las nuevas autoridades. Hay un proceso que seguramente se inicie, en particular y en lo personal no soy convencional del partido, así que será llevado adelante por los propios convencionales. ¿Lo respalda usted a ese proceso? Sin duda, sin lugar a dudas que a ver, los partidos tienen que tener sus ámbitos de discusión, inclusive para discrepar, pero discrepar internamente y tener ámbitos que en definitiva puedan hacer a un partido democrático un funcionamiento normal. ¿Está en duda el liderazgo de Edgardo Novick en el Partido de la Gente? Bueno, sí, sin duda, sin duda. Se dijo durante la campaña en más de una ocasión que el vínculo entre usted y Novick se había dañado mucho. ¿Usted lo confirma? Sí, totalmente. O sea, ¿hoy no hay vínculo con Novick? No hay ningún tipo de vínculo. ¿Existe la posibilidad de que Novick deje de ser el líder del Partido de la Gente después de estos procesos que pueden desatarse? Sin lugar a dudas. Digo, ahí la palabra liderazgos, yo creo que fue un candidato de un partido, como todos los partidos han tenido candidatos, y los partidos siguen teniendo su vida propia, ¿no? Serán los propios partidos los que digan quién serán los líderes y quiénes serán los candidatos. La realidad es que, sin lugar a dudas, creo que se obedece a una discusión interna profunda. Y el partido como tal, ¿no? Con el nombre Partido de la Gente, ¿corre riesgo de existencia en este momento en el que está? Bueno, yo creo que corre la posibilidad de todas las crisis a veces sirven para dos cosas, ¿no? Las crisis o te rompen definitivamente, o las crisis sirven para recomponer y relanzarse. Yo creo que es un periodo en donde hay que tomar un tiempo, donde hay que visualizar el futuro. Creo que se han conseguido cosas importantes. Entonces, bueno, a veces hay que bajar la pelota y hay que ver cómo se reformula. Estamos en un proceso en el cual hay una responsabilidad importante y acá en lo personal creo que la gente pidió un cambio de gobierno. Creo que se ayudó mucho y ayudamos desde el Partido de la Gente a ese cambio de gobierno. A mí me toca legislar en este periodo. Y creo que la responsabilidad es qué capacidad tiene todo esto que se logró en este cambio para cambiarle la realidad a la gente. Y los partidos políticos no son un esfuerzo en sí mismos, ni son para sus propios candidatos. Uno es buen político en la medida que le sirva a la gente. Si no, uno no es buen político. Y los partidos sirven si esas herramientas le sirven a la gente y si la gente sigue confiando en esos partidos. Ese será el desafío que tenga el Partido de la Gente, que obviamente no nos fue muy bien. Al contrario, creo que nos fue bastante mal. Logramos por lo pronto
mantener representación parlamentaria, y eso sí va a ser el accionar que podamos tener, la responsabilidad que tengamos a nivel parlamentario en cuanto a aportes, en cuanto a trabajo, en cuanto a compromiso y sobre todo a poder marcar un cambio que la gente necesita, ¿no? La gente pidió un cambio porque necesita mejor seguridad, pidió un cambio porque necesita mejores fuentes de trabajo, porque necesitamos aumentar la inversión, porque se necesita luchar contra la corrupción y tener medidas concretas. Se necesita una serie de cosas que, bueno, tenemos que tener la capacidad de poner esos temas adelante. ¿Qué motivó su distanciamiento con Novik? Bueno, hablaremos en otro momento, en eso sin lugar a dudas. Se va a hablar, pero no lo voy a hablar en este momento. No quiere hacer ningún comentario. ¿Cuestiones de liderazgo, de tipo, de estilo? De todo tipo, ¿no? Hay de carácter políticos y de carácter personal. Uno cuando repasa, por ejemplo, su cuenta de Twitter, sabiendo que es un hombre que viene del Partido Nacional, se encuentra con muchos retweets y publicaciones que hacen mención, ¿no?, al nacionalismo, a la figura de Wilson Ferreira. ¿Usted está evaluando volver al Partido Nacional con su agrupación, si el Partido de la Gente como proyecto político no pudiera seguir? Yo nazco a la vida política como Wilson, ¿no? Yo empiezo con 12 años siendo presidente del Liceo de Salinas. Del gremio estudiantil del liceo. Del gremio estudiantil del liceo. Y ahí me llevan a un campamento de Por la Patria y tengo la tan mala suerte de conocer directamente a Wilson Ferreira. ¿De qué años hablamos? 86, año 86. Por lo cual, y en mi casa, increíblemente, no tengo nadie vinculado a la política, ¿no? No tengo ni madre, ni abuelo, ni tío, nadie que en algún momento haya estado vinculado a la política. Pero me impactó tanto y que, bueno, de los 12 años en adelante hice política toda mi vida. Soy wilsonista y soy blanco. El instrumento Partido Nacional es una cosa diferente y tendrá que tener la capacidad de hoy cambiar o buscar herramientas que creo que se han buscado de forma inteligente, una manera de llegar al gobierno y además de tener una amplitud necesaria donde muchos tengamos distintas opiniones para poder participar de esos cambios. Sin lugar a dudas, nunca renegué de eso, ¿no? Yo creo que el mismo día que dije vamos a hacer un proyecto distinto, yo estaba convencido, como después fue la realidad, de que no era posible un cambio solo con los dos partidos, con el Partido Nacional y con el Partido Colorado. Después fue así. Tal vez no le acerté tanto o no tuvimos la capacidad de construir un espacio que fuera el que lograra cambiar, pero sí estuvo claro de que había un porcentaje importante y fue cerca del 14% de la población que eligió partidos de los no tradicionales. Claro. Creo que mucho wilsonismo también está fuera del Partido Nacional. Es más, el Partido Nacional vota menos que en la última elección. Si bien el Partido Nacional gana la elección, pero en octubre vota menos que la elección anterior. 3 puntos menos. 3 puntos menos. Entonces, sin lugar a dudas que allí habrá que tener otras cosas. Creo que es dinámica la vida. Creo que vamos a asistir a una dinámica política que va a cambiar en los próximos años. Creo que acá las fronteras partidarias van a ser mucho más permeables. No visualizo un Uruguay de partidos estancos. Visualizo sí años de coaliciones de un lado y de coaliciones del otro. Creo que acá hoy, para pensar y hablar de la coalición multicolor, no veo a ninguno de los 5 partidos que integramos la coalición multicolor con la capacidad de que haya un solo partido que tenga más del 50% de los votos, por lo cual visualizo que necesariamente este acuerdo que sirvió para gobernar va a tener que seguir sosteniéndose en el tiempo por una cuestión de necesidad. ¿Y al Frente Amplio del otro lado tampoco? Y tampoco lo veo con la posibilidad de que se quiebre tanto, de que no se junten para poder competir por un futuro gobierno. Por lo cual creo que aquí ha vuelto un bipartidismo bastante parecido al que teníamos antes de una forma distinta. Claro, en bloques distintos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenía el Uruguay es de los países que tiene partidos políticos más estables? Digamos, los 2 partidos políticos más viejos del mundo, o los 3 partidos políticos más viejos del mundo, es el Partido Laborista Inglés y el Partido Nacional y el Partido Colorado en el Uruguay. ¿Por qué existían? Porque dentro de sus filas existían desde la extrema izquierda a la extrema derecha de entre los propios partidos. Sí, lo que dicen los politólogos catch all. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se vuelve a parecer a eso? Hoy vamos a tener, creo que del lado de la coalición multicolor, un escenario donde hay un abanico bastante importante de posibilidades y de expresiones políticas,
que no se había logrado antes, digamos. Creo que el Frente Amplio inteligentemente había conformado, sí, dentro de los partidos de izquierda entre comillas, porque dentro de ese Frente Amplio existe gente con visiones muy de derecha y gente de visiones muy de izquierda. ¿Muy de derecha le parece? Ah, sin lugar a dudas. ¿Y quién es muy de derecha en el Frente Amplio? Bueno, a ver, la decisión de, si uno va a lo que toda la vida la izquierda dijo, ¿no? Y uno cuando hoy pasa raya de 15 años de gobierno y ve la cantidad de extranjerización de la tierra, la bancarización excesiva donde la mayoría de los negocios se pasaron a los bancos, donde el capitalismo creció de forma abultada, donde yo te diría al revés, decime qué acciones de gobierno de izquierda hubo en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Claro, son medidas, no son sectores. Yo me quedé pensando en dirigencia. Claro. Entonces, cuando vamos a los hechos, en la realidad, yo nunca hubiera soñado, por ejemplo, cuando hablamos de bancarización, pasar toda la economía nacional a mano de los bancos y donde los bancos sean los principales privilegiados contra el trabajo de la gente. Y si eso me dicen que era una posición de izquierda, bueno, yo la verdad que nací en otra época, ¿no? Son privilegiados los bancos y ya me voy metiendo en un tema que quería hablar con usted, que es el proyecto de ley de urgente consideración, que entre muchas otras cuestiones habla de la bancarización, derogando la obligatoriedad, ¿no? O de la inclusión financiera, para decirlo correctamente. Dos preguntas Para mí en correctamente es bancarización. Bien, dos preguntas en una. La primera, antes de ir al tema que usted había mencionado antes, ¿qué rol tendrá usted en ese juego de se hace público el proyecto desde el Partido Nacional, pero se toman devoluciones del resto de los socios de la coalición? Eso por un lado. Y por el otro, hablando de la bancarización, ¿pierde o gana el trabajador cuando vuelve a ser posible el pago en mano en un país que tiene una cultura de firma por tanto el recibo, pero agarra menos? A ver, acá cuando el negocio no está atado, siempre se gana la gente, ¿no? Acá la realidad es que lo que terminó haciendo es atando un negocio de banco, donde el gobierno negoció con el sistema bancario, y este es un tema que yo fui uno de los principales enemigos desde el primer día, en cuanto a cómo fue el formato en donde los bancos negociaron el cobro por hacerle el trabajo de vigilancia a una DGI que necesitaba vigilar lo que terminaba pasando en el Estado y por lo cual los bancos cobran por eso. Entonces, y esa es la bancarización, no es otra cosa que el control de mejorar la recaudación a través de controlar el sistema bancario a un trabajo que tenía que hacer el gobierno y en donde hay los que hacen ese trabajo cobran por hacerle ese trabajo al gobierno y sacan gran parte de tajada y un nuevo negocio. Con respecto a lo de los salarios que le planteé puntualmente. Con respecto a lo de los salarios, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es el formato y otra cosa es lo que cada uno haga, ¿no? Uno siempre tiene el derecho lo tiene que tener la persona. Y en la medida que la persona tenga los mecanismos y las herramientas para reclamar ante la justicia y ante los organismos que competa faltas a sus derechos laborales, yo creo que no cambian nada si cobran en el banco o cobran en ventanilla. Y lo otro que le iba a preguntar, el proceso de vinculación con el anteproyecto desde su banca. ¿Usted va a hacer devoluciones con respecto a algún tema? Sin lugar a dudas, nosotros esta semana vamos a estar reuniéndonos con la vicepresidenta de la República, trasladándole a priori algunos de nuestros temas que para nosotros son importantes. ¿Alguno? La idea era no decirlos, pero por ejemplo, tú sabes que yo hace tiempo vengo trabajando en 3 artículos de corrupción privada que me parece importante que de una vez por todas nosotros tenemos una normativa internacional que el Uruguay votó, que es lo de Naciones Unidas, el Contrato Internacional de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Hay 3 artículos específicos de corrupción privada que no están reglamentados ni regulados. Bien. Eso ha hecho que hayan pasado cosas graves, como por ejemplo el caso de la AUF sin ningún tipo de resolución, porque no existían delitos en el Uruguay que así los acapararan, como es la gente que está de los dos lados del mostrador en el Estado y en lo privado, o aquellos que en definitiva terminan haciendo de su actividad pública parte de su negocio privado, ¿no? Eso para nosotros es importante, que normas que ataquen la corrupción estén en este proyecto de ley de urgencia. Para nosotros es importante, sin lugar a dudas, empezar a visualizar claramente los bienes del Estado. Hicimos un trabajo muy profundo en los 5 años pasados, que lo pusimos arriba de la mesa en cuanto a qué cantidad de bienes tenemos en el Uruguay. El Uruguay hoy, ni el Ministerio de Economía ni la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, que tienen el deber de controlar los bienes del Estado, no supo responder claramente qué ¿Cuántos? cantidad, cuánto, en dónde y en qué estado están
distinta cantidad de tierras, de organismos, de edificios, etcétera. Hay informes que solo en Montevideo hay 50 millones de dólares en edificios abandonados. Tenemos tierra desperdigada por todos lados. No hay una organización que vaya de la mano de un plan de país y de la administración de los propios bienes del Estado con visión de futuro. Y otro tema que para nosotros es muy importante es el tema de, y aquí ahí vamos a proponer un agregado específico, los juicios al Estado, ¿no? Sin lugar a dudas, el Uruguay y el Estado uruguayo pierde entre el 90 y el 95% de los juicios en los que se presenta. Es muchísimo el dinero que se va por abajo de la alfombra y bueno, creemos que podemos hacer aportes interesantes en ese Peña, sentido. ya tenemos que cerrar, pero yo le quiero hacer una pregunta para respuesta breve con respecto a un nombre. Romina Fazulo es la representante del Partido de la Gente en la plancha de personas suplentes de Laura Raffo, la candidata de la coalición opositora para Montevideo. Es de su agrupación, usted la conoce. ¿Con quién negoció, quién lideró esas negociaciones para que ella estuviera en representación del Partido de la Gente, dada esta situación por la que atraviesa la colectividad? Bueno, a ver, lo que es ideal sería que en estos casos hubiera sido una convención que la respaldara. Creo que es una persona con una fuerza enorme, con ganas de participar de la vida del país, con ganas de salir adelante y creo que tiene mucho para aportarle a la vida política del Uruguay. Gracias, Peña, y hasta la próxima. Bueno, gracias a vos y a la orden como siempre.